Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Este programa es grabado. Sobre todo el contenido que venimos a presentarles y que cada semana, después del análisis de investigación y de la búsqueda de información que pues hoy martes venimos a presentarles, una vez más deseamos, anhelamos, es nuestro propósito y nuestra intención de esta noche, que también la temática que hemos investigado durante estos días, hoy venirlas a presentar y ponerlo a la mesa, a su consideración, para su análisis, y que a final de cuentas el público que tiene como característica quienes escuchan los programas de martes claroscuros de la historia, pues a final de cuentas tiene esta virtud o esta identificación, escucha, luego va, investiga y corrobora, y a final de cuentas, por su propia inteligencia, construyen, forman y van elaborando sus propias conclusiones. Son las características de nuestro público para todos los programas, de todo tipo, de toda índole de programa. Existe las características de los radioescuchas, de la audiencia. Hay público muy pasivo, hay público que en programas de espectáculos, de noticias, programas de diversión, de revista, generalmente hay público que pues solamente como un receptor está recibiendo la información que se presenta en el programa. Afortunadamente el público de Claroscuros de la Historia es un público muy dinámico, muy participativo, que comparte su forma de pensar. Si está de acuerdo con nosotros, pues fortalece la información. Si no está de acuerdo, también de la misma manera externa su punto de vista, y es lo que nosotros les ofrecemos a nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos martes tras martes. Están las redes sociales, la plataforma de Facebook y de YouTube, donde usted nos puede encontrar como Radio La Luz del Mundo, y ponemos también ahí a su disposición para que usted libremente sus comentarios que quiera hacernos esta aportación, ahí escriba su punto de vista, alguna colaboración, alguna aportación al tema, o bien como han sido en ocasiones anteriores, incluso jerarcas de la Iglesia Católica, quienes también han participado y han expuesto sus puntos de vista, otros de pronto estudiosos de la Biblia, algunos teólogos que han participado en otros programas anteriores y que nos han vertido sus puntos de vista, y nosotros con mucho gusto compartimos a toda nuestra audiencia, y que después cuando se queda grabado nos siguen viendo el programa que queda allí guardado en las plataformas, y que les damos a conocer solamente con un requisito que les pedimos, que es recíproco, tanto de aquí hacia nuestros radioescuchas como de ellos hacia el programa. Lo único que pedimos es, en cuanto a las palabras, no hay necesidad de la agresión ni de las palabras obscenas. Podemos estar en desacuerdo, podemos quizás hasta molestarnos en nuestros análisis, pero nunca perder la cordura, y siempre el respeto habrá de estar, como la inmensa mayoría de las ocasiones, más de 95-97% de veces que ha habido esta colaboración de ustedes hacia nosotros, como de aquí hacia allá, pues siempre ha habido esta participación, y vuelvo a repetirlo, es algo que nos enorgullece, en el que la participación de incluso de quienes no están de acuerdo, colaboran, participan, dan sus puntos de vista. Incluso también si alguien tiene algún familiar, algún festejo, alguna felicitación hacia alguien, están las redes sociales para que usted pueda utilizarlas y así hacer uso de ellas, para que pues todo el mundo se entere de a quién quiere felicitar, algún onomástico, algún cumpleaños, algún aniversario. En este programa de Claroscuros de la Historia agradecemos infinitamente primeramente a los que se encuentran también allá en la 790 de AM Radio Fórmula Jalisco, quienes nos permitan en la radio comercial
salir y expandir nuestra información en todo lo que es el estado de aquí de occidente del país, en el estado de Jalisco, y también pues en las plataformas que ya mencionábamos, en YouTube y en Facebook, donde usted nos puede encontrar como Radio La Luz del Mundo. Allí lo invitamos para que usted se suscriba, le dé like a las páginas, al video, le dé like al programa, nos ayude compartiéndolo, porque créame que no se imagina usted cuántas personas han llegado a conocer a través de estos programas. Les queda como una espinita, una semillita ahí sembrada, que la curiosidad, que de pronto la duda, que de pronto la interrogante que se van formulando va creciendo, y todo porque alguien de nuestro amable público tuvo esta amabilidad de compartir el video. Y bueno, pues yo me quedo sorprendido las ocasiones que más me he quedado asombrado cuando personas de aquí, lugares de Asia, exactamente, ahorita no recuerdo el nombre, creo que, bueno, para no echar mentiras, un país de Asia, nos contactaban, y bueno, en esto, benditas redes sociales que nos permiten traducir lo que se escribe, y bueno, hasta aquellos lugares había llegado una de nuestras publicaciones. Así pues que agradecemos para que ustedes también en esta noche, si nos ayudan compartiendo el video, dándole me gusta al programa. Y el día de hoy tenemos, como siempre, como todos los martes, un tema de suma importancia. Créame que hoy los datos que vamos a presentarle nos van a, no sé si nos dejarán congelados, pero invito a todo nuestro amable público, sobre todo el público que es católico, que es la inmensa mayoría de personas que nos ven, para analizar. No hay necesidad de, vuelvo a repetir, de molestarnos y explotar. Primeramente, escuchar. Segundo paso, vamos analizando. Y luego, después del análisis, construir nosotros mismos esta conclusión a la cual podemos nosotros llegar. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las mafias del Vaticano, ¿sí? Las mafias del Vaticano. Y para ello quiero compartirles, primeramente mencionándoles lo siguiente, que pues cuando hablamos de mafias, esto no es nuevo. Desde los inicios del catolicismo, cuando firmaron su alianza de poder con el emperador de Roma, Constantino, estamos remontándonos al origen del catolicismo. La Iglesia Católica aprendió, sí, fue una alumna excelente con su gran maestro Constantino. Aprendió que no existía una estrategia mejor para acercarse al poder que hacerlo mediante las conspiraciones, las negociaciones y, de muchas ocasiones, acuerdos turbios. Así, con el paso del tiempo, se alió con, y eso lo narra la historia, con emperadores, con reyes, con monarcas, con dictadores, obteniendo cada vez un mayor poder político, económico y también en membresía, porque cuando estas conquistas se iban logrando a través del imperio, pues la membresía del catolicismo iba creciendo. Y durante siglos, durante muchos siglos, dicho poder pues lo ostentaba solamente en un solo hombre, el Papa. Este poder abrumador que se tenía llegó a tener más poder que los mismos emperadores. Lo que despertó, pues es normal, donde hay poder se despiertan envidias internas, y como ejemplo lo ponemos en todos los ámbitos, incluso en el aspecto divino y religioso nos encontramos en las Sagradas Escrituras, allá cuando menciona que en el cielo se encontraban aquellos ángeles, y de los cuales uno de ellos era de los más queridos por el Señor, y en estas envidias por el poder, pues hasta en el cielo se caracterizó por estas envidias. Bueno, la Iglesia Católica no es ajena a estas envidias internas, y es así como tanto obispos y cardenales el siglo pasado fueron trabajando. Queremos encerrarnos en este círculo, en este siglo pasado, en lo que va del presente. Cardenales y obispos el siglo pasado fueron trabajando para disminuir el poder que ostentaba el Papa y acrecentar el poder que había tanto en obispos y en cardenales, naciendo así varios grupos, incluso varias mafias al interior del Vaticano. Así, tan solo, vuelvo a reiterarlo, el siglo pasado y en lo que va de este siglo, se han identificado grupos no afines, grupos de choque, grupos que se contraponen uno al otro en diferentes temáticas, que de pronto nos pudiéramos quedar sorprendidos cómo que de esta temática son situaciones que generen estos enfrentamientos, estos choques de poder, ¿sí?
Lo más común, pues, son temas doctrinales, que si hay grupos de la Iglesia Católica que en la actualidad están casando homosexuales en unas regiones de Europa, como otros que mencionan que no, que solamente se debe casar hombres y mujeres. Grupos de católicos que mencionan que la misa debe de ser tridentina, como lo era antes de 1962, donde incluso se entonaban cantos gregorianos, la misa se daba en latín, donde el sacerdote pues estaba de espaldas al público, como de pronto otros grupos que mencionan que incluso hasta el interior y lo puede encontrar usted en videos de YouTube, donde pues ya es muy característico que esto sale a la luz, donde sacerdotes dan la misa como si fuera un culto pentecostal, como si fuera un culto protestante, evangélico, cristiano, donde al interior de los templos católicos la gente baila, brinca, hace ritos como si fueran de evangélicos. Decimos esos temas que confrontan a los diferentes grupos al interior de la Iglesia Católica en temas doctrinales, donde, por ejemplo, hay grupos que están aportando o están proponiendo la eliminación del celibato y de pronto exista el sacerdote casado y mujeres participando en el sacerdocio, como otros que son los que mencionan y se oponen a toda reforma, a cualquier tipo, por más pequeña que sea, a las reformas de las liturgias o de la ortodoxia y de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero no solamente en el ámbito religioso, no vamos a encontrar grupos de poder que están peleando continuamente por temas doctrinales. Nos vamos a encontrar, bueno, si usted me lo permite, un último punto también en el que hay estos choques de poder. Hay grupos de la jerarquía católica y de laicos de la Iglesia Católica que reconocen a Francisco como el único papa sobre la faz de la tierra, mientras que existe otro grupo de cardenales, obispos y de laicos que reconocen única y exclusivamente a Benedicto XVI como el representante o el papa de la iglesia, la cabeza visible de la Iglesia Católica. Pero también existen otras temáticas en donde estos grupos de poder han tenido una confrontación al paso del tiempo. Hay grupos de izquierda y grupos de derecha. ¿Sí? Grupos de izquierda los vamos a encontrar, por ejemplo, en la ideología, con la teología de la liberación, que de pronto, incluso por algunos tiempos, estuvo castigada y penada por Juan Pablo II, que llevara a una persecución de incluso de excomunión a varios religiosos que llegaban a practicar este tipo de ideología, como otros de progresistas u otros que son ultraconservadores en países como en España, donde vamos a encontrarnos este tipo de jerarquía católica que pertenecen de un punto a otro de diferencia y que continuamente hay choques de poder entre ellos. Encontramos grupos a los que se les llama carismáticos contra otros grupos que se llaman tradicionales. Temas que de pronto incluso el siglo pasado fueron motivo de asesinatos de laicos, de religiosos, como incluso el mismo asesinato del Papa Juan Pablo I, cuando hablamos de temas de finanzas, donde incluso el Papa Francisco denunciara juntamente con el Papa Benedicto XVI que pues esto era uno de los principales motivos de luchas de poder al interior del Vaticano, las luchas de controlar el banco ambrosiano, el banco conocido como el Banco del Espíritu Santo, el Banco del Vaticano, que pues incluso del cual pues estas luchas de poder el Papa Juan Pablo I tuviera que, primero encontró en una investigación que mandara a hacer, encontró una mafia coludida con las mafias italianas y de pronto tuvo que desmantelar porque esta mafia del Vaticano, de los cardenales y de obispos, estaba relacionada, y le recomiendo un libro muy importante que habla al respecto de un tema tan profundo que aunque ya es algo viejito el libro, pero la información es impactante, que ahí menciona un investigador inglés de nombre David Yallop. El libro se titula En el nombre de Dios, si más no recuerdo ahorita. Este investigador, pues que de pronto le encargaba la misma jerarquía católica que defendía al Papa Juan Pablo I, creyó, ellos tuvieron esa postura desde un principio de que a él, sí se llama En el nombre de Dios, sí, Dios te pague, Josué, por estar al pendiente en ese aspecto, cardenales y obispos le encargaron a este investigador que buscara, porque ellos no creían que Juan Pablo I se había muerto por causas naturales, puesto que para
tenía un doctor particular, un doctor de cabecera durante muchos, muchos años, y que de pronto le hicieron sus estudios médicos antes de llegar al papado y resulta que 33 días simplemente amaneció muerto. Y entonces un ala de esas que en las que se encuentran divididas las mafias al interior del Vaticano, le encargó a David Yalop que hiciera una investigación a ver cuáles habían sido los motivos, las razones por las cuales el Papa Juan Pablo I había dejado de existir. Y bueno, es una lectura que les recomiendo cuando hablamos pues de que las temáticas de finanzas al interior del Vaticano no son tan sacras, son más paganas que santas al interior del Vaticano, donde incluso organismos internacionales le han hecho recomendaciones al Vaticano a grado tal de considerarlo como un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues a grandes rasgos, donde incluso se lava dinero, donde incluso mafias se han descubierto que al interior de este tipo, de este banco, de esta institución financiera, de esa institución bancaria, han hecho, según expertos, han hecho actividades ilícitas, de las cuales incluso Hillary Clinton en alguna ocasión, como parte de estos organismos, le hicieron este ultimátum al Vaticano para que actualizara y modernizara su forma y transparencia con la cual debería de presentarse a la humanidad. Bueno, pues ahí no solamente vamos a encontrar estos grupos de poder, los vamos a encontrar también entre que, sobre todo el siglo pasado, un poder que no nos imaginamos, porque hoy en día pues estamos en tiempos en los que esta temática pareciera que quedó atrás, pero aún permanece vivo. El gran poder que ostentaban, decíamos, primero, el gran poder que se encontraba en manos de un solo hombre, como lo era el Papa, pero también durante todo el siglo pasado, más de la mitad del siglo pasado, de pronto también la curia romana ostentaba un poder del cual no nos imaginamos, un poder que tenían solamente la curia romana, de la cual se encontraban los demás solamente como, ahora sí que como asteroides girando alrededor del Vaticano, pero sin voz, sin voto, sin ninguna capacidad de reacción, sino solamente de obediencia a las órdenes dictadas al interior del Vaticano. Y era una lucha de poder que pues se fueron dando, se acrecentaron, sobre todo en el año de 1962, que ya les presentaremos luego un programa con esa temática del Concilio Vaticano II, donde pues ahora sí que como en todo movimiento social, las clases bajas, las clases sociales, las clases proletarias, como dijese la teología de la liberación o la ideología marxista, las clases explotadas se insubordinaron, se rebelaron, tomaron las armas ideológicamente hablando y de pronto hicieron una revolución al interior del Vaticano, logrando así que los europeos, particularmente los de Italia, la curia de Roma, pues de pronto se quedaran sorprendidos y quisieran ellos, incluso cuando se presentaba en el año de 1962, no querían en ese concilio en el que asistieron más de 2,000 y tantos prelados, jerarcas de la Iglesia Católica, donde la curia romana no quería, ¿a qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a hacer observaciones, a escucharlos? Pues ¿quiénes son ellos? Acostumbrados, imagínense usted como la época de los reyes, que el pueblo que de pronto quería opinar, algo similar se vivía en el Vaticano al interior, donde solamente el Papa y cardenales de Roma eran los que tomaban las importantes decisiones y de pronto pues resulta que las conferencias episcopales de diferentes partes del mundo pues también levantaban la mano, oigan, yo también quiero una rebanada del pastel, también quiero probar, y para esto pues eran los primeros años de esta revelación, de esta rebelión que se daba ahora sí que como paradójico a la lectura de este libro, Rebelión en la Granja, pues donde ahora sí los animalitos al interior de, como se menciona en esta clásica obra literaria, pues empezaban también se rebelaban para buscar también el poder y controlarlo. Y bueno, es así como también estas luchas de grupos de europeos contra las demás conferencias episcopales de Asia, de América, de África, de Oceanía. Otros grupos de poder, bueno, que creo yo que es uno de los que incluso una factura mayor a lo largo de la historia ha cobrado Oriente contra Occidente, a grado tal, pues que se diera uno de los cismas
más grandes en la historia de la Iglesia Católica. No el más grande porque, según cardenales lo mencionan y lo refieren en la actualidad, el cisma más grande en la historia es el que el Papa Francisco está construyendo actualmente. En la actualidad es el cisma más grande y curioso además de ello, porque mencionan los cardenales y los obispos. La mayoría de los católicos ni siquiera se ha dado cuenta que ya no son los católicos a la iglesia que ellos pertenecen a una institución que se llama católica, pero con unos ritos que nada tienen que ver con el catolicismo, aquel que tanto nos presumen cuando te encuentras con los amigos en las comidas de pasillo, en las pláticas de pasillo, perdón, en las pláticas de la entremesa que hay y escuchas a tu amigo, a tu amiga que te comenta, pero es que mi religión surge allá en aquellos tiempos ya va para cerca de 2000 años. Los mismos cardenales ponen en su lugar y dicen en mi rancho, dan un tate quieto. De repente le dice, espérate, la religión católica que ahorita el Papa Francisco está predicando, nada tiene que ver. Es una religión nueva con el mismo nombre, pero sus ritos, sus ceremonias, nada que tienen que ver con aquel catolicismo de hace 100 años, de hace 200, y mucho menos con aquel catolicismo que naciera en tiempo de Constantino. Pero bueno, esta guerra que se diera en estos grupos de poder, pues ocasionara en aquellas luchas entre Oriente y Occidente, pues una fractura, y así naciera la Iglesia católica de Oriente, y donde vamos a encontrar pues que tienen muchos ritos, la inmensa mayoría de ellos muy similares a la Iglesia Católica, no reconocen al Papa, ellos tienen su propio pontífice, tienen a su propio jerarca al frente de ellos, que son los ortodoxos, que tienen su propio líder religioso al frente de ellos. Y bueno, vamos a encontrar que en la actualidad, pues estos grupos de poder, así como las anteriores temáticas las han distinguido, hoy en la actualidad tenemos décadas en los que estos grupos de poder chocan. Estos grupos de poder se enfrentan para controlar o para administrar el poder de la iglesia. Así de sencillito y así de suavecito. Vamos a dar un salto muy de pronto casi de actualidad, apenas hace 13 años, en el que estos grupos de poder se enfrentan y hacen un argumento. Por eso yo previamente estaba mencionando hace unos instantes que la inmensa mayoría de católicos son temáticas o son situaciones que la inmensa mayoría de católicos los desconoce. Y a veces, perdón por el punto de vista muy particular, muchas de las veces gana el fanatismo o el sentimiento personal del que de pronto nos orilla a decir, ojalá que esto no fuera cierto, pero bueno, resulta que los datos allí están y son impactantes y no se pueden ocultar. Por ejemplo, en la actualidad, ante los medios de comunicación, ante la mayoría de la gente, pues de todos es conocido que la cabeza visible de la Iglesia Católica es el Papa Francisco. Pero usted sabe, amigo católico, amiga católica, con todo respeto, usted sabe qué es lo que pasó, cómo es que se dio en eso que se le llama el cónclave. ¿Qué características tuvo el cónclave del cual el Papa Francisco, el cardenal de Buenos Aires, Bergoglio, salió electo? Porque de pronto dirá alguien, sí, yo recuerdo que pues, nos tocó verlo, a la mayoría de nosotros estábamos viendo en la televisión y se anunció, sí, pero en los medios de comunicación surge cuando sale la humareda blanca, que no es otra cosa más que cuando sale negra, es la quema de las boletas con un químico que le ponen para que salga negro, y el público sabe en automático que pues no ha habido ya una elección, pero que no obtuvo los votos necesarios para ser electo papa, y que cuando surge el humo blanco, pues son la quema de las papeletas, y que sale precisamente blanco para una señal, anunciarle al mundo de que la Iglesia Católica ya se puso de acuerdo para que hubiera papa. Y entonces, a partir de que sale, la mayoría de nosotros lo que vimos es cuando sale el humo blanco y se escucha la frase, habemus papa. De ahí en adelante, de ahí para atrás, solamente comentarios de las diferentes cadenas de televisión, de radio, de periódico, los puntos de vista. Pero lo que pasa ahí adentro, resulta que se dio a conocer. Y pasó un acontecimiento muy impactante que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo se dieron las elecciones? ¿Quién salió ganador
de ese proceso en el cónclave en el año 2013, obviamente yo lo entiendo y usted me dirá con toda la verdad del mundo, pues este señor pues que está mal de la cabeza. ¿Cómo que quién ganó? Pues no sabe que el Papa Francisco es el que se encuentra al frente de la iglesia como muestra de los resultados de este proceso. Pues fíjese que no. Fíjese que no se dieron así las cosas tan sencillas como parecieran. En ese cónclave resulta que no fue ganador el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. El ganador en ese cónclave, anótelo bien lo que le voy a mencionar, y cuando digo anótelo, quizás no en el papelito, sino que se nos quede bien grabado en la cabeza, resulta lo siguiente. Para mis amigas y amigos que forman parte de los batallones que van por las diferentes calles y en las diferentes ciudades llevando la predicación del evangelio, este dato yo creo que va a ser de suma importancia, que creo yo les puede servir a ustedes y que principalmente es para ustedes quienes también construimos este programa para otorgarles material e información que podrán utilizar más adelante usted. En ese cónclave, vuelvo a reiterar, no fue el ganador el cardenal de Buenos Aires, Bergoglio, sino un cardenal de Milán, quien era el delfín del Papa Benedicto XVI, de nombre Angelo Scola. ¿Qué es el delfín? Para que usted me entienda, bueno, los que somos aquí de México, yo me imagino que en otros países acontece lo mismo. Quien se encuentra como presidente de un país, ya cuando se está acercando y acontecen todas las democracias, entre comillas, países capitalistas, socialistas, de izquierda, de derecha, de centro, pero quien se encuentra como presidente del país, generalmente ya en los últimos 2 años ya tiene designado quién es el que va a ser su sucesor en el partido del cual a él lo llevó al poder. Y acontece, bueno, al menos en México, con conocimiento de causa, acontece desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasa por gobernadores, diputados locales, diputados federales, pero bueno, nuestro tema no es de política propiamente aquí de México, estamos hablando de estos grupos que se dan al interior del Vaticano. Pues resulta que este personaje era a estos que van a suceder al presidente de algún país o a la presidente de un país, pues se les llama el delfín, es el elegido del que ostenta el poder. Este acto no fue extraño o exento del Vaticano. También el Papa Benedicto XVI tenía su propio delfín, su candidato para participar cuando él renuncia, y de nombre, pues él estaba al frente de la diócesis de Milán, y resulta que el nombre de este cardenal es Angelo Scola. Pruebas, dirán, necesitamos, pues permítanme tantito, y me dicen en el rancho y nos amanecemos. Tan es así que alguien de los que estaban dentro en el cónclave salió a dar la noticia y el resultado a los obispos de Italia, que su candidato había ganado. Y ahorita vamos a mencionar las pruebas. No solamente hubo una persona, no solamente hubo alguien, sino que incluso con pruebas, la Conferencia del Episcopado Italiano emitió un comunicado de prensa felicitando a Angelo Scola por su victoria. Cuando terminan las elecciones, se dan a conocer los ganadores, y en esta algarabía de victoria le gana el entusiasmo a la Conferencia Episcopal de Italia, porque pues el cardenal de su país, de Milán, había ganado a Jorge Mario Bergoglio, pues ahora sí que candidato que venía de aquí a lugares de Buenos Aires, le había ganado, y pues ya se habían contado los votos, ya se habían dado a conocer. Inmediatamente la Conferencia Episcopal de Italia emitió un comunicado y felicitó al cardenal Angelo Scola por su victoria. Entre los comentarios de pasillo que había, pero dirán, pero ¿dónde están los? Pues permítanos tantito, ahorita les vamos a mencionar las pruebas. Entre los comentarios de pasillo, que se les llama generalmente a este tipo de momentos que se dan especiales, esos comentarios de pasillo, en el Vaticano se asegura que incluso Angelo Scola ya tenía el nombre de papa que iba a llevar. Imagínense hasta dónde ya estaba el proceso, el tiempo que había pasado,
que incluso ya el cardenal, después de que le dan a conocer la victoria, él ya había elegido cómo se iba a llamar. Cuando el cardenal Angelo Scola se dirigía hacia el balcón con las investiduras del nuevo papa de la Iglesia Católica, cuando el cardenal Angelo Scola se dirigía hacia el balcón, como marca el rito católico, a saludar a la feligresía que estaba esperándolo allí apostado en la plaza de San Pedro, y para que de esta manera ser presentado como el nuevo papa, la frase célebre que pues todos hemos escuchado, por lo menos en alguna ocasión, que se pronuncian allí en la plaza de San Pedro, Habemus Papa. Este cardenal Angelo Scola, que ya había sido notificado de su victoria, ya se había investido sus vestimentas papales, ya había elegido su nombre, ya lo habían felicitado, pues resulta que ya iba con esta trayectoria para ser presentado. Llegaron a notificarle que todo se suspendía. Permítenos tantito, espérate, no abran las cortinas, espérense, detente tantito. Se suspende con el argumento de que habían contado 116 votos en total, cuando en el cónclave solamente existían 115 cardenales, y lo obligaron a regresar y a hacer de nuevo la votación, porque de acuerdo a los cánones en las elecciones, si existe un rasgo de corrupción, pues no pudiera ser válido. Imagínese usted el tiempo ya. Por eso la diócesis de Italia ya se había pronunciado felicitando previamente al cardenal. Vamos a hacer una pequeña pausa de aquí en radio, y después de la pequeña pausa estaremos mencionando las fuentes de información, las notas periodísticas que se dieron precisamente en ese día, qué es lo que se dio a conocer, qué periódicos a nivel mundial estaban mencionando sobre la victoria de Angelo Scola, después de esta breve pausa comercial. Este programa es grabado. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Les comentábamos, estábamos por mencionarles las fuentes. A ver, cuando decimos que el ganador no había sido Francisco, o en ese momento conocido como Jorge Mario Bergoglio, sino el cardenal de Milán, Angelo Scola, ¿en dónde se encuentra? Mire, afortunadamente las redes sociales, las tecnologías las tenemos a nuestra disposición. Usted simplemente ingresa en el Google, pero yo le voy a compartir algunas de las fuentes que además pues que sean fuentes conocidas, porque luego salen por ahí de repente, perdón por la expresión, pero no sé, arbolitos.com, pues quién sabe de dónde será esa página. Bueno, vamos a ver los titulares que se dieron precisamente en esa ocasión, cuando al día siguiente salen los medios de comunicación con sus desplegados en primera plana, y los titulares de primera plana que se dieron en algunos periódicos de circulación, pues que ahora sí que diríamos, pues no solamente diríamos en su país, sino que además trascienden. Dice: la Conferencia Episcopal Italiana felicita por error a Scola. Este programa es grabado. Que se titula El Mundo, es un periódico muy conocido en España. Vuelvo a repetir el encabezado: la Conferencia Episcopal Italiana felicita por error a Scola. Ahorita vamos a ver si es por error. Segundo periódico, su encabezado del periódico público también de España: la Conferencia Episcopal Italiana felicitó al Papa equivocado. El periódico se llama Público, y también decíamos es de aquellos lugares de España. Otro más, vamos a encontrar el título del encabezado que dice: Conferencia Episcopal Italiana felicita a otro cardenal en lugar del nuevo papa. Esto es un periódico de México, se llama El Excelsior, es de aquí de la República Mexicana. Otro periódico de España, la Conferencia Episcopal Italiana, y pone entre comillas, felicitó al Papa Angelo Scola. Yo le invito para que hagamos un análisis, ¿sí? Que hagamos como un tipo análisis. Resulta pues curioso, datos para que nosotros podamos analizar
y nos demos una idea de qué es lo que pasó ese día en la elección cuando el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, él renuncia. A ver, ¿felicitaron por equivocación a Angelo Scola? ¿De verdad se equivocaron? Pues, ¿qué estamos hablando? Perdón por la analogía. Pues, ¿qué estamos eligiendo al representante de la manzana de mi rancho, donde somos 20 personas y de pronto resulta que vamos a felicitar a Juanito de las Bardas Verdes? Ay, no, perdón, me equivoqué, no era Juanito de las Bardas Verdes. Resulta que era doña Panchita de las calcetas moradas. Pues, ¿qué estábamos eligiendo al representante de la colonia de mi rancho? Estamos hablando de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y que para que se haya dado a conocer, quién salió electo, o sea, no es nada más, salió electo fulanito de tal y listo. O sea, ¿cuántas manos? Yo me hago 4 análisis, el primero que les comparto. ¿Cuántas manos revisaron los resultados para llegar a la conclusión que Angelo Scola había sido electo? O sea, no es nada más, ya ganó don fulanito. No, o sea, de pronto se dieron los resultados y hay una comisión especial de contar los votos. Hay una comisión especial. Y cuando alguien ya se dio a conocer ya el resultado, a ver, no son 2, 3 personas. La cantidad de cardenales que tenían la responsabilidad de contar voto tras voto por voto. Y a ver, anota, el fulanito, él es el ganador. A ver, estás anotando el nombre equivocado. Estamos hablando de la importancia, me atrevo yo a decir, en los aspectos políticos, con una importancia que no es ni siquiera la elección de un presidente de algún país, de alguna nación, por muy poderosa que ésta sea. Estamos hablando de la institución más poderosa económica, políticamente hablando, del planeta. Que no es nada más, pues yo me imagino como que ganó fulanito y que traía más aliados para votar por él. No, se contabilizaron los votos y en presencia de todos, pues salió electo fulanito. A ver, ¿es correcto? ¿Alguna impugnación? Entonces, ¿cuántas manos revisaron los resultados para llegar a la conclusión que Angelo Scola había sido electo y que además se iba a dar a conocer a todos los que participaron del cónclave en esa ocasión en el 2013? Segundo análisis, ¿ese resultado no se dio a conocer al interior del cónclave? O sea, a ver, antes que cualquier cosa ya contamos los votos y que, o sea, se le va a ir a avisar al que salió electo como ganador. Si hasta en mi rancho, vuelvo a repetir, cuando se nombra al presidente de los colonos, se le notifica en el momento de la reunión y a los que están participando en la reunión, señoras, señores, en esta reunión de 30 personas, de 20 personas, salió electo fulanito. Si en mi rancho, en mi salón de 25, de 30 niños, donde eligen a su concejal, a su presidente del grupo, ya cuando salió electo uno, se da a conocer a los niños allí en pleno grupo, en el momento de la reunión, ¿que un cargo de suma importancia no acontecería lo mismo? Yo en lo personal creo que sí. Tan es así que la conferencia italiana salió a felicitar a Angelo Scola porque a alguien, los encargados de notificar los resultados de la elección, así lo habían anunciado en el cónclave. Tan es así que, vuelvo a repetirlo, la Conferencia Episcopal de Italia salió a felicitar al que había sido mencionado como ganador. En toda elección se dan a conocer los resultados a los participantes antes de hacerse públicos. Tercer análisis. ¿Cuánto tiempo pasó y nadie corrigió? ¿Sí? Ni en el momento en el que mencionaron, ¿sí? Cuando la comisión de escrutinio menciona el cardenal electo para suceder a Benedicto XVI, es el cardenal de Milán, Angelo Scola. En ese momento, la comisión que tenía la responsabilidad de contabilizar los votos, hey, señor, levantamos la mano, señor, hay una inconformidad, aquí hay una equivocación, usted pronunció mal, no es el cardenal Angelo Scola, el ganador es el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. No, resulta que todo el mundo escuchó y al enterarse de este nombre que se da a conocer de Angelo Scola, pues, ¿cuánto tiempo pasó? Y nadie corrigió,
ni en el momento de darse a conocer los resultados, sino hasta estar a punto de salir ya ante el escenario. ¿Tiene usted una idea cuánto tiempo transcurrió? A ver, nada más vámosle jugando a la imaginación en este sentido. A ver, que va encaminado a este cuarto punto de análisis. A ver, paso número 1. Se da a conocer el nombre. Y una vez que se da a conocer el nombre, yo quiero pensar, se terminó el cónclave. ¿Y qué es lo que acontece? Yo me imagino pues que como que va a acontecer como en las elecciones de pronto que se dan en un partido político con su presidente de partido, o en las candidaturas cuando gana la gobernatura o se gana la presidencia de algún país, se encuentran encerrados y que cuando se da la victoria, el pasamanos de la abrazadera y felicitación, de pronto felicidades, los que votaron por él sin duda se levantaron de sus lugares, van a felicitarlo, muchas felicidades Ángelo Escola, estaremos ahí brindando tu apoyo, alguno que otro quizás del bando contrario que pues reconoce la victoria de su adversario y van y lo felicitan y señor, estamos a su disposición, todos juntos trabajaremos por la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo le gusta? Vamos hablando de tiempos pequeños, 10 minutos. Y todavía nadie surge para hacer la revocación o la inconformidad de que no era Ángelo Escola. Ya estaba todo el mundo felicitando al cardenal italiano. Luego se termina el cónclave y de pronto se quedan algunos ahí platicando en esas conversaciones y él sale de la Capilla Sixtina donde se lleva a cabo el cónclave y se dirige hacia los aposentos o al lugar donde le van a entregar el vestuario de nuevo papa. ¿Cuánto le gusta que hacen el recorrido? Porque no son las casas de Infonavit que de pronto un cuarto y aquí a medio metro está el otro cuarto. O sea, va recorriendo metros y metros y metros y va transcurriendo el tiempo y de pronto todavía sigue esa frase que se les dio a conocer al interior: Ángelo Escola es el vencedor. Para este tiempo que va transcurriendo, la Conferencia Episcopal de Italia se da el tiempo de notificarlo al encargado de prensa. ¿Sabes qué? Elabora un escrito, hace un pronunciamiento a nivel nacional porque nuestro hermano y compañero y amigo de la diócesis de Milán, el cardenal Ángelo Escola, ha salido electo. Felicítalo a nombre de la Conferencia Episcopal de Italia. Se elabora el documento, se envía en aquel tiempo mediante, no sé si fue fax, fue algún correo electrónico, pero se da a conocer a la opinión pública de Italia la alegría, algarabía que vivía el pueblo de Italia por el nombramiento y la victoria del candidato cardenal italiano Ángelo Escola. Al cardenal Ángelo Escola va a quitarse su ropa, le están cambiando, le están ofreciendo su vestuario, nuevo vestuario, el del Papa, con el nombre que él había electo, le ponen ¿cuánto tiempo habrá pasado ya? 45 minutos, una hora, y nadie se ha dado cuenta que no era Ángelo Escola el vencedor. Le ponen su vestuario, se va dirigiendo ahora sí ante el balcón para salir a saludar al pueblo, y resulta que al punto de casi abrirse las cortinas del Vaticano, donde se encuentra perdón, ahora sí que ahí donde se encuentra el balcón del Papa para saludar al público, le notifica: espérate, regrésate, es que tú no eres el Papa. Y resulta que se regresa y entonces pues resulta que ya después de esto lo demás es historia. Vamos cerrando, vuelvo a repetir, nos ayudan, son de mucha utilidad. La semana pasada, por ejemplo, algunos estudiantes del seminario de aquí de Guadalajara, pues, ¿qué le podemos hacer nosotros? Yo no puedo evitar la molestia de hacer, de los sentimientos que pueda generar la temática, los datos que les venimos a aportar, son los hechos que se dieron, son la realidad. Y bueno, si alguien se molesta, ¿qué podemos hacer? ¿Tapar el sol con un ojo? ¿Enterrar la información como lo han hecho la inmensa mayoría de los medios de comunicación? Claroscuros de la Historia tiene esta característica. La inmensa mayoría de esos temas que de pronto están vedados y prohibidos en los medios de comunicación, nos cuesta trabajo, sí, tenemos que invertirle, sí, comprando literatura en tiempo, investigando, pero bueno, a final de cuentas lo hacemos con mucho cariño para ustedes, que es nuestro público especial de Claroscuros de la Historia. Vamos cerrando con estas mafias al interior del Vaticano.
que así como se diera en esta elección del Papa Francisco y que de repente resulta que al último salió ganador. Caray, como que ahora sí que como las novias de mi rancho que quedaron, pues ahora sí dicen vestida y alborotada, pues ya hasta le habían puesto su vestuario del Papa y resulta que pues que no era para él. Pero bueno, al interior de la Iglesia Católica, de acontecimientos más recientes, hay una mafia, así literalmente una mafia, que se hace llamar, así se llaman ellos, la mafia de San Galo. Esta mafia, este grupo, fue fundado en el año de 1996, o sea, tiene 24 años de vida. El origen del nombre es por motivo de que en la abadía de San Galo, allá en Suiza, se reunían un grupo de cardenales conspiradores contrarios a Juan Pablo II en aquel tiempo. A esta mafia la fundó un personaje que es el Monseñor Ivo Führer, obispo de San Galo. Él fue su fundador, el líder moral que empezó a invitar, oye, te invito, como surgen todos los grupos de conspiración, fíjate que yo no estoy, ¿qué te parece esto? Yo no estoy de acuerdo, y bueno, va así aglutinando y reclutando a otros personajes. ¿Por qué digo que ellos mismos se hacen llamar? En una entrevista a un canal de Bélgica, cuando publicaron un libro, Goodfried Daniels, este cardenal estaba presentando el libro en un canal de Bélgica. Este cardenal reconoció y textualmente dijo, literalmente dijo que son una mafia en la que confabularon bloquear y llevar a la renuncia. En aquel tiempo mencionaban, eran 2 puntos. Primero, oponerse a la pasividad y a la forma de gobernar de Juan Pablo II, y además estaban ellos trabajando por detener el crecimiento que en ese momento estaba teniendo el cardenal alemán Joseph Ratzinger, quien ya lo estaban mirando, volvemos a los términos políticos, como que iba a ser el delfín del Papa Juan Pablo II, y que su intención pues era de llevar, según lo que ellos mencionaban, la intención era de llevar al papado a un cardenal de Buenos Aires de nombre Jorge Mario Bergoglio. Vuelvo a repetir, es un grupo que se autodenomina mafia y que fueron fundados en 1996, el grupo La Mafia de San Galo. Pues resulta que el Papa Juan Pablo II, con todo ese sofisticado equipo de inteligencia que hay al interior del Vaticano, porque vaya, si hay alguien que conoce de espías, es en el Vaticano, inmediatamente se dio cuenta de que había estos grupos que trabajaban por debajo del agua, dizque a escondidas del Papa Juan Pablo II. Al enterarse Juan Pablo II, inmediatamente saca un documento que se llama Universi Dominici Gregis, que en español o castellano, sobre la vacante de la sede papal, una ley promulgada por Juan Pablo II que prohíbe las conspiraciones. Escúchelo bien, una ley del propio Juan Pablo II. Al enterarse de esta mafia, él, con el poder que ostenta, con las facultades que se le atribuyen, elabora este documento que prohíbe las conspiraciones de cardenales para elegir a un papa, y que fue publicada en el año de 1996. Estas conspiraciones, a partir de este documento del 96, o sea, el mismo año que se forma el grupo de la mafia de San Galo, el mismo año Papa Juan Pablo II los bloquea y les pone limitaciones. A ver, quien ande candidateándose, quien ande tocando asuntos de elegir al siguiente papa mientras esté vigente el papa, mientras esté en vida el papa actual, justo cuando se formó la mafia de San Galo en ese mismo año, elaborado este documento, pues había una pena de excomunión. La Constitución Universi Dominici Gregis, en su artículo 79, bajo pena de excomunión, dice lo siguiente. Juan Pablo II así lo mencionó: confirmando también las preinscripciones de mis antecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal. Si recuerda usted qué grado tenía el personaje de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era cardenal. Pero dice Juan Pablo II, de quien sea, no importa que tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, oigan bien lo que menciona Juan Pablo II, a hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos
o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Otra vez, bajo pena de excomunión, a todo aquel que mientras estando vivo el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos, ¿sí? De que vamos a hacer alianzas para votar por fulanito, hacer pactos de elección de su sucesor o promover votos. Oye, te invito para que votemos por fulanito. A tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Y el grupo, la mafia de San Galo, aceptó que ellos sí hicieron esto. Por lo tanto, es por eso que el ala conservadora asegura y argumentan los cardenales de la Guardia Tradicionalista, aseguran que en la actualidad en la cabeza visible de la Iglesia Católica no son palabras de su servidor, no son palabras malintencionadas mías, no son palabras ni siquiera de los grupos evangélicos o diferentes al catolicismo, son las palabras de un gran grupo de la jerarquía católica del ala conservadora que dice, bajo este documento de Juan Pablo II se eligió a un cardenal excomulgado. Por lo tanto, la cabeza visible de la Iglesia Católica en la actualidad es un hereje por cuanto está privado de la comunión, está excomulgado. Artículo 81. Es una excomunión aplicable a los actores de la transgresión. Todos los cardenales electores se abstendrán, además de toda forma de pacto, acuerdo, promesa u otro compromiso de cualquier género que los pueda obligar a negar o dar el voto, uno o algunos, si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión que se llama late sententia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que mientras esté la sede vacante, puede haber intercambio de ideas sobre la elección, pero mientras el Papa esté en vida, hacer pactos, negociaciones o de pronto promover algunos personajes quedan automáticamente excomulgados bajo la excomunión late sententia. Por eso el Papa de la actualidad es un Papa excomulgado, según lo revelan los cardenales de la Guardia Tradicionalista. De acuerdo a esta ley papal, el grupo de esta mafia de San Galo, desde 1996, ellos están excomulgados. Fue premeditada y amenazaron la renuncia, y son los que hicieron las amenazas para que lograran la renuncia de Benedicto XVI. También fue premeditada y promovieron el ascenso de Francisco al papado. Se crean fuertes dudas sobre la legitimidad del pontificado de Francisco, y a Francisco lo eligieron también un grupo de cardenales excomulgados de acuerdo a la ley esta escrita por Juan Pablo II. Así de fuerte son las acciones de este grupo de San Galo. Y miren, nos quedaron todavía muchos puntos en la palestra. Espero que a ver si la próxima semana ya estamos en condiciones de ver, de analizar en qué momento se dio este parteaguas, en qué momento es que desaparece el catolicismo tradicional para surgir esta nueva religión de la cual la mayoría de los católicos ni por enterado se ha dado, y que de pronto surge precisamente con ese acontecimiento de aquel concilio Vaticano II, del cual incluso un papa, al ver los resultados que ya estaba dando, un papa de la Iglesia Católica expresó las siguientes palabras: el humo de Satanás ha entrado a la Iglesia. ¿Ya no hay comentarios, José? Entonces es así como les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta noche, nos estuvieron haciendo el favor de estar presentes en un programa más de Claroscuros de la Historia, y pues agradecerles por su participación. Tenemos los últimos comentarios, por ejemplo, aquí de María Magdalena Rodríguez: Joaquín, la paz del Señor, saludos. Saludos, muy buen tema. Dios le pague, hermana María, un fuerte abrazo, saludo muy respetuoso hasta donde usted se encuentre. Yair Domínguez Naranjo: la paz del Señor, saludos a mis hermanos en Cristo desde Vancouver, Canadá. Es bueno que el mundo conozca sobre dicha comunidad que nada tiene de Dios. Dios los bendiga y los prospere. Un abrazo en Cristo. Dios les pague, hermanos, hasta aquí lugares de Canadá,
allá en Vancouver. Pues es así como estamos despidiéndonos y no me resta más que una vez más invitarte para que nos ayudes, colabores con nosotros compartiendo este video en YouTube, en Facebook, para que nos ayudes compartiéndolo y muchas más personas se enteren de lo que generalmente, pues muchas de las veces la mayoría de los programas lo ocultan, pero Claroscuros de la Historia viene a presentártelo con mucha amabilidad. Yo soy su amigo Samuel Valvanera. Este es tu programa Claroscuros de la Historia de la barra de programas de Radio La Luz del Mundo. Próximo martes tenemos una cita. Estaremos sin duda analizando otro tema de suma importancia, de mucho interés, pero sobre todo de datos contundentes que de algo nos habrán de servir. No me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándoles una muy bonita noche, que descansen y que Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.